vamos a deducir el teorema de Clausius. Para lo cual vamos a establecer dos puntos cualesquiera A y B, y entre ellos un ciclo cerrado también arbitrario. Es decir, estas curvas no tienen por qué ser de ningún tipo conocido, isotermas, adiabáticas, etc. Puede ser cualquier transformación. Ahora sí, a través del punto A vamos a trazar una adiabática y otra, tal como está indicado, un poco más a la izquierda. Bien, en las intersecciones con el ciclo arbitrario, ahí siempre vamos a poder trazar unas curvas isotermas. Y esto que nos está describiendo no es otra cosa más que un ciclo de Carnot. En este ciclo de Carnot sabemos que hay dos calores que se intercambian. Previamente habíamos llamado Q1 y Q2, pero esta vez vamos a llamarle Q1 y Q' sub 1, por razones que luego veremos. Entonces, en el ciclo de Carnot ya dedujimos esta expresión, que cada calor que se intercambia partido por la temperatura de intercambio, su suma es igual a 0. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es trazar un segundo ciclo de Carnot que va a tener este fragmento de adiabática, lo tiene común, y también lo vamos a recorrer de esta manera, obteniendo que ahora para el ciclo número 2 tenemos Q2, Q'2. Como ahora vamos a ir añadiendo más ciclos, esa era la razón, para que sea Q1, Q2, Q3, etcétera, etcétera. Por eso preferimos utilizar con prima y sin prima. Vamos a fijarnos que si recorremos este circuito que empezaría pues donde queramos en esta isoterma, por ejemplo, subimos por esta diabática, cerramos por aquí y volvemos por aquí. Al haber añadido este segundo ciclo, como este trozo de diabática, cuando vamos por este lo vamos a recorrer hacia arriba, pero cuando vamos por este otro lo recorremos en sentido inverso, está claro que recorrer estos dos ciclos de Carnot equivale a ir por este segmento, después por este, subir por este trocito de adiabática, pasar a la isoterma y volver a cerrar por aquí. Porque como digo, este lo recorreríamos dos veces en sentidos contrarios, con lo cual se nos anula. Bien, pues vamos a proceder ahora a seguir añadiendo estos ciclos de Carnot que irían inscritos en el ciclo arbitrario que hemos trazado previamente. Por supuesto, en un ciclo de Carnot iésimo se me va a verificar que también el cociente entre calor y temperatura, su suma va a ser igual a 0. Bien, es evidente que si yo sumo todos estos términos, todos y cada uno de ellos son 0, esta suma es idénticamente nula por ser nulos todos y cada uno de sus términos. Así que está claro que será igual a 0. Aquí lo hemos descompuesto en la suma de los calores por el camino de abajo, que serán los Q sub I, sin primas, todos estos calores a través de estas isotermas, que si lo estamos recorriendo en este sentido, como lo voy indicando, es decir, hacia allá, hacia la izquierda, van a ser compresiones, la compresión trabajo positivo, calor negativo. Así pues los Q sub I van a ser negativos y los Q' van a ser positivos. Entonces
se comprende fácilmente que esta suma pueda resumirse a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a refinar el trazado de estos ciclos de Carnot poniendo una serie de adiabáticas intermedias para que los ciclos de Carnot sean más pequeños. Ahora situamos isotermas que arrancan a partir de todas y cada una de las intersecciones y obtenemos esto. Cuanto más cerca estén las adiabáticas entre sí, las isotermas van a ir siendo cada vez más y más cortas, y este ciclo que tenemos aquí, que es el que estamos trazando, que es como un diente de sierra, se va a ir pareciendo cada vez más al ciclo que nosotros hemos trazado previamente. Ahora vamos a establecer un paralelismo entre esto que estamos haciendo y la integral de Riemann. En la integral de Riemann teníamos una serie de paralelogramos que estaban unos por debajo de la curva que estamos estudiando y otros por encima. Entonces, en nuestro caso, también podríamos haber hecho que en vez de estos ciclos de Carnot que están inscritos en el ciclo grande arbitrario que hemos trazado, también podíamos haber trazado una serie de ciclos de Carnot, pero esta vez circunscritos por la parte de fuera. Hay inscritos y circunscritos por la parte de dentro y de fuera. Si nosotros vamos aproximando estas adiabáticas cada vez más entre sí, tanto más se irá pareciendo el ciclo interno compuesto por muchos ciclos de Carnot como el ciclo externo compuesto por todos los ciclos de Carnot circunscritos. Y en el límite, pues en el límite es igual que la integral de Riemann. Vamos a tener que el trazo de la isoterma va a ser muy corto y en él se va a intercambiar una cantidad infinitamente pequeña de calor. Como digo, en el límite, esta curva cerrada y la de arriba van a confundirse y a tender a formar la curva nuestra que hemos trazado. Y por tanto, ahí tenemos que exactamente igual, en la expresión anterior, los sumatorios tendremos que pasar al límite, puesto que Q sub I va a tender a 0. Y Q' sub I también tenderá a 0. Bien, esto no es otra cosa que la definición de integral. En el límite Q se transforma en diferencial de Q y vamos a tener la integral de A a B, todo por el camino inferior de toda la suma diferencial de calores elementales partido por temperatura, más la de B a A por la parte de arriba, igualmente de todos los cocientes diferencial de Q partido por T. Ahora bien, la integral de A a B por abajo más la integral de B a A por arriba es la integral a lo largo de este camino cerrado. Por consiguiente, nosotros podemos afirmar que en un ciclo cerrado se verifica que la integral curvilínea para ese camino cerrado de diferencial de Q partido por T es igual a 0, que se conoce como el teorema de Clausius. Ahora bien, la cosa no termina aquí, sino que vamos a llamarle a diferencial de Q partido por T, le llamamos diferencial de S. ¿Y qué obtenemos? Pues que la integral curvilínea de diferencial de S es igual a 0 para un camino cerrado. Y esto no es nuevo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué sucede cuando la integral a lo largo de un camino cerrado de una diferencial es igual a 0? Pues que esa diferencial era una función de estado. Por tanto, S
esta magnitud que hemos definido, es una función de estado. Si es función de estado, entre dos puntos A y B cualesquiera, se cumplirá que la integral será un delta de S, siendo delta de S igual a S sub B menos S sub A, como sabemos que se verifica para cualquier función de estado. Vamos a hacer una comprobación experimental de este principio de Clausius. Toda aquella ley que se deduzca en física debe ser comprobable. Por tanto, vamos a imaginar que hacemos un ciclo cerrado con una serie de procesos y regresamos nuevamente al punto de inicio. Vamos a ir tomando exactamente todas las cantidades de calor que se van a ir intercambiando durante el proceso y resulta que si lo hacemos por procedimientos numéricos, nos da que experimentalmente podríamos ver que esta integral curvilínea a lo largo del camino cerrado no es igual a 0, sino que da un número negativo. Si repetimos el experimento, nos vuelve a dar otro número negativo, pero esta vez diferente. Es decir, que dependiendo de las condiciones de cómo se haga el experimento, que más adelante ya iremos viendo el porqué, esta cantidad da un número negativo, siempre negativo, nunca da un número positivo. Esto es, en principio, una anomalía que no tiene una buena explicación. La primera consecuencia de esto es que la cantidad S que hemos definido como función de estado ya no lo es, puesto que la integral a lo largo del camino cerrado ya no es igual a 0. Eso es el primer problema. La función S ya no es una función de estado. Podríamos creer que el que nos dé menor que 0 puede ser debido a errores experimentales. Bien, si fuera debido a errores experimentales, está claro que unas veces nos equivocaríamos por defecto y otras por exceso. Es decir, que el valor de esta integral unas veces sería negativo y otras veces sería positivo. Y según nos dice la estadística, si fuéramos sumando todos estos valores que serían errores de las mediciones, nos acabaría dando 0 o aproximándose a 0, se irían cancelando por estadística. Pero esto no es así. Siempre da un número negativo, lo cual hace pensar que esto se debe a una propiedad de la naturaleza que nos está diciendo que el teorema de Clausius no es cierto para los procesos reales. Esto es una novedad, es una primicia en física, porque en física siempre que hagamos un experimento y lo hagamos con precisión creciente, el error será cada vez más pequeño y más pequeño, aproximándose cada vez más al valor que nos dice la teoría. Aquí no se comporta de esa manera. Parece que los procesos naturales son diferentes a los procesos ideales, independientemente de la precisión con que se realicen estos experimentos. Y todo esto dio origen nada menos que a un nuevo principio de la termodinámica, que es el segundo principio, y que vamos a enunciar de esta manera. Cuando un sistema real evoluciona de forma cíclica, ya sabemos que su punto final coincide con el inicial, el valor de la integral diferencial de Q partido por T no es nulo, como dice el teorema de Clausius, sino que siempre nos va a dar una cantidad negativa. Este es
el segundo principio como nosotros lo vamos a tratar. Existen otros enunciados, pero en este curso va a ser esta la contestación a la pregunta: enunciese el segundo principio de la termodinámica. Entre otras cosas, porque es fácil recordar, relacionando con el primer principio, que también tenemos un sistema que evoluciona de forma cíclica. En el primer principio también pasaba lo mismo. Teníamos un ciclo. Y luego teníamos una función de estado, que aquí en principio era S, pero hemos perdido esa función de estado. Bien, pues vamos a ver si podemos recuperar de alguna forma esa función de estado. Vamos a plantear este segundo principio, que nos dice que eso va a ser una cantidad negativa. Entonces esa cantidad desconocida, porque parece ser que no obedece a principios físicos claros, la vamos a poner como un valor absoluto y delante un signo menos para asegurarnos de que esa cantidad va a ser negativa. Epsilon sub 0 o círculo, según lo veamos, me está indicando que es para un camino cerrado. Bien, si lo pasamos al primer miembro, resulta que me da que la suma de estas dos cantidades sí es igual a 0. Bien, esto es importante, porque ahora tenemos que toda esta cantidad extendida a un ciclo cerrado es igual a 0. Entonces ahora sí, hemos recuperado la función de estado, que será esta, la suma de esto más esto. La suma sí es igual a 0 y por tanto se puede considerar la función de estado. Y ahora esto, volvemos a utilizar la letra S antes, pero ahora ya le colocamos un nombre. Este nombre en termodinámica se conoce como entropía. Así que tenemos que la delta de S extendida a un círculo, a un proceso cíclico, será 0. Esto es para un proceso entre A y B. Bien, pues ahora tenemos, en vez de entre A y B, no tenemos ya ciclo, sino A y B, límites, y el epsilon, pues una cantidad también mayor que 0, que está extendida entre los puntos A y B. Y esto me da también un incremento de esta magnitud que hemos llamado entropía entre A y B. Recibe el nombre de entropía externa la primera integral. Es decir, esto de aquí, el epsilon recibe el nombre de entropía interna. Y finalmente, delta de S se puede entender como entropía total o simplemente entropía. Esto es mucho más importante de lo que parece, porque casi siempre se da poca importancia a los apellidos de las cosas. Entonces, este es el nombre, entropía, entropía, entropía. Y este es el apellido, externa, interna y total. El confundirlo por llamarle a todo entropía, da lugar a graves errores. Así que es muy importante que siempre que hablemos de entropía le pongamos su apellido, externa, interna o total, que esa sí podemos quitarle los apellidos porque normalmente se conoce como entropía. Bien, ahora vemos una interpretación física de la entropía. Esto engancha con la disciplina de mecánica estadística, que no estamos preparados para abordar en este momento por su complejidad, pero en esta disciplina se puede demostrar que la entropía es una magnitud que mide el estado de desorden molecular de un sistema. Esto es para que nos hagamos una idea clara de qué es esto de la entropía. Pues bien, es el desorden. Como hemos dicho, es función de estado. Ahora viene la interna. La interna
depende de los estados cuánticos internos de un sistema, y eso tiene una gran complejidad de cálculo que nosotros no estamos preparados para calcular. Por tanto, la entropía interna, en general, nosotros vamos a decir que no se puede calcular, por lo menos en este curso. Importante, no es función de estado. Y lo mismo pasa con la entropía externa, que es la integral de diferencial de Q partido por T. Es algo que se puede calcular fácilmente de manera matemática y depende solamente del calor intercambiado con el entorno. Tampoco es una función de estado. Es de destacar que la entropía externa, como se calcula mediante una fórmula, siempre nos va a dar el mismo resultado, siempre y cuando el experimento esté en las mismas condiciones. No pasa lo mismo con la entropía interna, que no es calculable, como hemos dicho, y además experimentos aparentemente realizados con condiciones semejantes, su valor siempre varía. Es una cosa nueva, un nuevo concepto en física que tenemos que acostumbrarnos a ello.
Volviendo una vez más a la ecuación general que nos determina la entropía total en función de la entropía interna y la externa, podemos reescribir esta ecuación simplemente de esta forma, teniendo en cuenta que la cantidad delta de S sub I, por supuesto para el proceso entre A y B, es una cantidad siempre positiva. Por supuesto, tenemos que el incremento de entropía total será mayor que la integral, puesto que hay que sumarle el delta de S sub I. En los procesos reversibles, el delta de S sub I es igual a 0 y utilizaremos la igualdad. Es decir, que este símbolo nos va a valer para estudiar tanto los procesos reversibles como los irreversibles. Dado que delta de S sub I es indeterminado y no lo podemos calcular, nos tenemos que conformar simplemente con la desigualdad. Y así lo aplicaremos para las transformaciones que van a venir a continuación.